Agradecer, si vine antes de predicar, voy a agradecer también, porque realmente estamos agradecidos, porque esto que pasó ayer fue un trabajo en conjunto, todos trabajaron con fuerza, y fue muy lindo. Y mucha gente, las visitas que vinieron les gustó. Por ejemplo, a Eli, que trajo muchas amigas que hicieron los bailes y todo. Le dijeron a Eli, había un hombre, un peruano, le pregunta a Eli, qué extraños que son ustedes, no son como todas las demás iglesias. Aleluya, Eli, no somos como las demás iglesias, ¿verdad? No somos mejores, pero bueno, es lo que Dios o el Espíritu Santo trajo a este lugar. Bien, la palabra, iba a leer una palabra, pero como hablé mucho, pero habla de estar cimentados en amor. Quiere decir que estoy pegado con la gotita al amor de Cristo, pegado. Estoy malo, estoy bien, sepas que estás cimentado juntamente con el amor de Dios. Y remedio para los hermanos que están ya con años, empiecen, sobre todo en aquellos días malos, como dice la palabra que hay días malos, pues nadie está exento de días malos, empiecen a velar, a dar, a invitar, en el peor momento de tu vida, en el peor momento, hacer llamado, pensar, Señor, poneme en la mente a quién puedo llamar, le voy a invitar un mate, un tecito. Estoy muy mal, no tengo ganas de ver a nadie, todo está mal, pero voy a llamar a este que Dios me pone y lo voy a traer. Y de repente esa persona, 2 palabras, ¿cómo estás? Ayer había una jovencita, y la miraba, y no tenía un cartel que necesitaba, y le digo, ¿cómo estás? Bueno, y era la corriente. ¿Qué pasa cuando orás o le das una mano a alguien que está así? Lo tuyo se va con el que está ahí. Se me sale de mí también y sacamos 2 por 1. Receta. Toma nota de eso, Da y se os dará. Pensamos que eso es para la ofrenda. Los pastores muchos los usan para la ofrenda. Da y se os dará y se les devolverá remecidamente, abundantemente. Pero no es plata dar. Sí, parte de dar. Es dar de la vida de Cristo que vive en vos. Porque Cristo vive en vos. La gloria de Dios está en tu vida. Y bueno, las cosas de la vida la quieren apagar. En ese momento, pensar y el Espíritu Santo te va a decir, llamar a fulanito. Puede ser un pariente, puede ser el que Dios te ponga. Lo llamas, ¿cómo estás? ¿Sabes que estuve pensando en vos? ¿Querés venir que te invito a un mate? No sé qué. Bueno, ¿querés que vaya a verte? Tal vez es mejor, porque si vos también estás bajoneado, salís. Eso pasa. Y en el momento que orás por él y que Dios te pone la palabra, porque estás ahí y de repente sale toda la cuestión, que la necesidad, oran y cuando estás orando, Dios es tan bueno que no solamente bendice al que vos fuiste mandado, te bendice a vos también. Abundancia. La era de la abundancia. Nosotros vamos a proclamar siempre y no olvidarnos de la abundancia de las riquezas en gloria. A mí, yo digo, ¿quiero riqueza? Sí, quiero riqueza, qué lindo, quiero riqueza, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿no? Pero pone después Jesús, riquezas en gloria. Los billetes son sucios, no sé qué gloria puede tener un billete, más que lo necesitamos para nuestra vida, para lo que ya sabemos. Pero Él tiene riquezas en gloria, y que esas mismas riquezas sepamos darle el valor, el peso
que tengamos una balanza que pueda pesar la gloria en nuestras vidas. Señor, vamos a empezar la reunión. Ya la empezamos desde que estuvimos orando. Vamos a glorificar tu nombre y que este mismo peso y riqueza en gloria abunde y sobreabunde en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se suman en este tiempo, en este momento. ¿Cuál es nuestro tema de la última semana? Venciendo nuestros miedos, ¿sí? ¿Qué pasa? No, esto que tengo que hacer con la contorsión. Venciendo nuestros miedos. Los miedos es un tema fuerte en nuestras vidas. Todos estamos llenos de miedos y, como ustedes saben, dicen que hay como 365 no temas en la Biblia, porque Dios sabe que nosotros siempre tenemos que luchar contra nuestros miedos. Y encontré una frase muy linda que es de Nelson Mandela, que él dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Está buenísimo, ¿no? El valiente no es quien no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y hoy les quiero contar una historia, les quiero leer una historia de eso, que demuestra eso muy bien. Que el miedo nos atraviesa a todos, pero hay que ver cómo enfrentamos ese miedo que todos atravesamos. Esta historia está, y yo les contaba el miércoles, que el miedo lo primero que hace es nos separa del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque por temor no nos animamos a desarrollar la capacidad que Dios puso en nosotros. Porque como bien hoy oramos al principio, Dios nos llamó a este lugar. Y es difícil este lugar. Hay gente, la gente, el barrio, las situaciones es difícil. Pero nosotros con Jorge siempre estuvimos convencidos de que si Dios te llama, también te da la capacidad. ¿Y qué nos queda a nosotros? Desarrollar esa capacidad. Ahora, si yo me quedo en casa y digo, no, esto es demasiado difícil, yo no tengo ganas, tengo miedo porque es un trabajo muy difícil, ¿qué hubiera pasado si nosotros no veníamos más con Jorge y nos quedamos en casa diciendo, no, che, ¿saben qué? El trabajo del banco es demasiado difícil para nosotros. Cortamos el propósito que Dios quiere hacer en este lugar. Entonces el miedo primero nos corta el propósito que Dios tiene para mi vida y para la vida de ustedes. El miedo nos corta las relaciones con los otros, porque por temor a veces no nos acercamos, a veces no generamos esos puentes, que ayer fue divino lo que pasó entre Miqueas y Ámbar. Divino, digo. Para los que lo vivieron, fue tremendo, porque parece que se armó un bárbaro y alguien fue a buscar a la mamá de Ámbar y no queríamos que la mamá de Ámbar viniera, porque creo que estamos para enseñarle a los chicos cómo generar los puentes que ellos necesitan para poder llevarse bien a pesar de la dificultad. Y pudimos convencer a Marcela que la deje, porque ¿qué hizo Marcela? Me la llevo. Pero cuando vos te llevas a una parte del conflicto, no le das la posibilidad de que ese conflicto se resuelva. Ámbar se hubiera ido y se hubiera llevado toda la bronca y la tristeza. Y lo que sí sucedió es que hablamos con Ámbar, hablamos con Miqueas y generamos ese puente que ellos necesitaban para seguir los dos en la fiesta y disfrutar los dos. ¿Qué hacen los miedos? Nos separan de las relaciones con los demás. ¿Qué haría el último miedo? El miedo hay que enfrentar. Ahí está. Nos aleja de
de los propósitos de Dios nos alejan de la comunión con Dios, nos alejan de Dios, los miedos. ¿Por qué nos alejan de Dios? Porque el miedo se interpone en el fluir de la bendición y de los propósitos de Dios sobre tu vida. Y teniendo en cuenta estas tres cosas, que cortan tu propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas, cortan nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los demás, tres cosas que se cortan, presten atención cómo se cumple en esta historia. Números 13, del 25 en adelante. Después de explorar la tierra durante 40 días, Moisés mandó a un grupo de 12 espías a explorar la tierra prometida, ¿no? Bienvenido, Garnulero. ¿Alguien quiere cerrar la puerta? Bien. Tiene un buen parlante. Entonces, Moisés mandó a 12 espías a investigar la tierra que les había prometido que les iba a dar. Y después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán, e informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra, porque vinieron con una muestra de todo lo que se cosechaba en ese lugar. Unas frutas enormes, unos zapallos gigantes, todo era mucho más grande de lo que ellos habitualmente conocían. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Pero Caleb, eso dijo una parte del grupo que fue a investigar. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro que podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y fíjense lo que pasa ahora. Entonces, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Fíjense cómo un pensamiento del temor va invadiendo y va haciéndose cada vez más grande y va alimentando la imaginación de estos hombres. La tierra que atravesamos y exploramos devorará. Están inventando, están a ver cómo se llama esto, están imaginando algo que va a pasar, que no pasó, pero ellos como que se van dejando que ese temor vaya tomando lugar y cada vez se va como acrecentando. Nos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, cada vez los ven más grandes. Primero dijeron enormes, después eran gigantes. Los descendientes de Anac. Al lado de ellos no sentíamos. ¿Qué hacen? Sienten, no saben, no ven la realidad, pero sienten. Nos sentíamos como saltones, como langostas. Y así nos miraban ellos. ¿Qué les pasaba? Ellos se sentían. Ellos tenían una emoción de sentirse un piojito, un saltón, que decía acá, sí, saltamontes, un saltamontes. Ellos se sentían un grillito y afirmaban que así era como los otros los veían. No sabían, no habían hablado con ninguno de ellos, pero eso es lo que hace el miedo en nuestra cabeza. Capítulo 14 de Números. Entonces, toda la comunidad, miren lo que sucede. ¿Quiénes vienen? Los 12, eran 12 espías que habían ido.
Josué y Caleb, que ya después vamos a ver qué es lo que pensaban, ellos decían esto, sí podemos, vamos a poder. O sea que un grupo de 10 eran estos que venían con el mensaje negativo, con el mensaje dudoso. Solo 10 personas con un mensaje negativo generan esto. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. O sea que todo el pueblo de Israel, por estos 10, empezó a llorar a gritos toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto e incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? O sea que están imaginando, ¿qué hizo esta negatividad de estas 10 personas? Enardecieron a todo un pueblo a quejarse contra Aarón y contra Moisés, que eran sus líderes, y empezar a imaginar que las mujeres iban a ser llevadas, que iban a ser muertas todos, y empiezan a quejarse. ¿No hubiera sido mejor que nos dejaras en Egipto? Ustedes conocen la historia, cómo salieron de Egipto y cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios les proveyó el maná para que comieran, cómo Dios les proveyó las codornices, cómo Dios les proveyó agua cuando no tenían agua en Meriba. ¿Y saben qué pasó con todos esos milagros que Dios hizo durante tanto tiempo? En un minuto desaparecieron, fagocitados por el miedo, porque le dieron lugar a que ese pensamiento, ¿se acuerdan que hablamos de tomar cautivos nuestros pensamientos, de tomar autoridad sobre tus pensamientos? Cuando vos dejás que los pensamientos hagan lo que quieran en tu cabeza y no tomás autoridad sobre ellos y los llevás cautivos a la obediencia de Cristo, pasa esto. 10 personas enardecen, contagian, producen un malestar en todo un pueblo, a tal punto que empiezan a murmurar contra sus líderes, que los líderes estaban puestos por Dios. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel. Escuchen la otra versión. Solo 2. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. O sea que los 10 los veían como enormes, como gigantes. No podemos. Pero estos 2 le dicen, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. O sea que 10 los ven como enormes gigantes y para 2 son presa indefensa esos gigantes. Porque lo veían con los anteojos como los ve el Señor. Ellos no tienen protección. Hablan de esa gente. Josué Caleb sigue diciendo, esta gente no tiene la protección. Pero el Señor está cerca de nosotros. No les tengan miedo. Pero como decimos siempre, lo negativo pega fuerte. ¿Qué pasó con este mensaje tan maravilloso de Josué y Caleb? Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aun después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Ojo, lo que viene ahora. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Pero aquí, Moisés, pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremenda la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Dios? Se enojó Dios. Se cansó Dios. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca creerán, ni después de haber hecho tantas señales milagrosas. Negaré que son míos y los destruiré en una plaga. Pero ¿saben qué pasó? Dios no los destruyó porque Moisés intercedió por ellos. Y Moisés le dijo: no, Señor, ten misericordia. Se arrodilló, clamó delante del él se humilló en nombre del pueblo y le dijo a Dios, si ustedes siguen leyendo el capítulo 14 en adelante, van a ver que Dios intercede y le dice: Señor, no hagas esto. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos con esto? Estos que se quejaron, ¿sabemos la historia? Los que compraron el discurso de los 10 no entraron a la tierra prometida. Siguieron dando vuelta en el desierto durante 40 años. O sea que los que murmuraron no vieron el propósito de Dios para sus vidas. Los que murmuraron, los que no creyeron, Josué y Caleb, fueron los que entraron, fueron los que guiaron al pueblo para entrar y conquistar Jericó y todas las ciudades que después fueron conquistando. La queja, el no poder ponerte los anteojos de fe que Dios quiere que tengas, el no tener los pensamientos que Dios quiere que tengas, hace que el propósito de Dios en tu vida no pueda cumplirse. En primer lugar, se alejaron de Dios de tal manera que Dios se enojó con ellos y les dijo: ¿hasta cuándo tengo que aguantarlos? Yo no quiero que Dios diga de mí eso. Yo no quiero que Dios me diga: ¿hasta cuándo te vas a ver quejar? Porque corta mi relación con Él. Y se alejaron de Josué y Caleb, los quisieron matar. La queja, el no creerle a Dios, hizo que se alejara los 10 de Josué y Caleb. Los querían matar, los querían apedrear. Se cumple esto de que se cortan 3 relaciones: nuestra relación del propósito de Dios para nuestras vidas, se corta la relación con los otros y se corta nuestra comunión con Dios cuando no salimos de la queja, cuando no vemos las situaciones como Dios quiere que las veamos. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Crees eso? Todas las cosas me ayudan a bien, ¿lo crees? Entonces, si lo crees, cuando te viene una situación difícil, decirle: Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Para qué? No le preguntes por qué, sino preguntarle: ¿qué tengo que aprender? Porque siempre una situación la podemos ver desde diferentes enfoques. Está clarísimo en esta historia. Los 10 veían a los habitantes de la tierra prometida como enormes gigantes. Los 2 vieron la misma cosa. Josué y Caleb vieron los mismos habitantes, pero Josué y Caleb los veían como langostas. No, así se sentían los 10. Se los comeremos como pan. Para nosotros son como presa indefensa. Josué y Caleb los veían como presa indefensa. Cuando nosotros los veían, la misma cosa. O sea que vos, cualquier situación en tu vida que sea difícil, según qué anteojos te pongas, según qué pensamientos permitas que prevalezcan. Porque los pensamientos, como leímos al principio, el miedo lo tenemos todos. Ahora, ¿qué alimentamos? ¿Alimentamos el miedo? ¿O alimentamos nuestra fe y decir: Señor, si esto me pasa,
Tú me vas a dar la capacidad para salir de acá. Ayúdame a saber qué tengo que aprender. Ayúdame a desarrollar las capacidades que tengo que desarrollar. Lo otro que quiero compartirles es que lo que decimos y hacemos tiene consecuencias. No da lo mismo que decís o que no decís. ¿Vieron lo que generaron los 10 que dejaron que el miedo se apoderara de sus emociones, de sus dichos? Generó discordia, generó rencor, hasta murmuración contra sus líderes, hasta tenían deseos de matar a Josué y Caleb. Todo en base a los 10 que dijeron, no podemos, son enormes. Y yo te invito a que reflexionemos sobre esto. Lo que decimos, y hemos hablado muchas veces sobre el poder de la palabra, no medimos el poder de la palabra. Pero antes de abrir la boca, mi hermano, contacta a 10 y pregúntale a Dios, ¿esto es lo que va a construir al otro? Yo cuando era adolescente tenía un dicho en mi carpeta, siempre me gustaban anotar frases que me impactaban y me quedó una. Muchas me quedaron, pero ahora me viene una. Si lo que vas a decir no engrandece el silencio, mejor no abras la boca. Porque lo que decís puede generar un fuego de queja, de murmuración. Y lamentablemente es así en este mundo. Las cosas buenas, ¿por qué no se entusiasmaron con lo que dijo Josué y Caleb? Podría todo el pueblo haber dicho, dale, compramos el discurso de Josué y Caleb, compramos la fe, nos sumamos a la fe, nos sumamos a esa visión positiva de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios no había dado una promesa que les iba a dar la tierra prometida. No era una promesa de Dios, que Dios iba a estar con ellos. Pero siempre se ve que es una ley de la naturaleza, una ley espiritual. Vos le decís 10 cosas buenas a una persona y una más o menos, y seguro que lo que le quedó es esa que le dijiste más o menos. Claro, no le gustó tal cosa. Y te dijo 10 cosas buenas, pero de las 10 cosas buenas no te pusiste ninguna al hombro. Esa única que por ahí. Las cosas negativas, y se los quiero remarcar porque las cosas negativas pegan fuerte. Mucho más fuerte que las cosas positivas. Lo que sentimos no siempre coincide con la realidad. Estaba muy claro en este pasaje que ellos se sentían como langostas y afirmaban que nosotros los veían como langostas. Pero era un sentimiento, no era la realidad. ¿Qué son los sentimientos? Engañosos. No hay que creerle a tus sentimientos. Los sentimientos son buenos, está bueno enfrentarse con lo que siento, nosotros siempre lo trabajamos mucho, pero no porque tengo miedo me tengo que quedar en casa. Sí, es un desafío, pero el sentimiento generalmente es engañoso. No refleja la realidad de lo que está pasando. Por eso siempre que surge un sentimiento en tu corazón, decirle, Señor, quiero pensar como vos pensarías. Me siento enojado, me siento triste, pero quiero ver esta situación con tus ojos. Llevo cautivo mis pensamientos a lo que Dios ve. ¿Estamos de acuerdo que no hay nada que pase en nuestras vidas que no tenga un propósito? ¿Estamos de acuerdo? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ante un sentimiento de impotencia o de enojo o de tristeza con algo que me pase, lleva cautivo. ¿Y qué es eso de llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo? Esto mismo, si esto no me gusta, y está bueno que yo reconozca que estoy enojada o triste o me siento impotente ante esto,
Pero lo llevo delante de la presencia de Dios y digo, Señor, ¿y vos cómo lo estás viendo? Y Dios te va a decir, lo veo como una oportunidad para que desarrolles tu paciencia, tu amor, tu capacidad que estás reteniendo, decís que no podés, pero sí podés, yo sé que podés, y si permito que esto suceda en tu vida, es porque sé que podés. Porque también está el otro versículo que por ahí se nos compartió en la semana, no hay nada que pase en nuestra vida, no seremos probados ni tentados más allá de lo que podamos soportar. Lo dice la Biblia en Corintios, no lo digo yo. No hay nada que pase en tu vida porque Dios está en control, no vas a ser probado más allá de lo que Dios sabe que vos podés aguantar. Entonces, si hay una situación que te enoja o te genera impotencia, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué área tengo que aprender a desarrollar? Muéstrame y capacítame, que pueda tener este valor de decir todo lo puedo en Cristo y hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Lo otro que quiero que tengamos en cuenta que el Señor también se cansa. No lo pensábamos, ¿no? Siempre decimos Dios es amor, Dios misericordioso, Dios de oportunidades. Pero hay muchos pasajes y después les voy a leer otro. En Salmos, Dios se cansa de nuestra queja, de nuestra falta de incredulidad. Decimos obedecerle y le fallamos tantas veces. Pero lo que sí es cierto en Dios es que cuando nos damos cuenta que Dios puede haberse cansado de nosotros, es humillarnos delante de su presencia. Señor, me doy cuenta que soy una quejota. Me doy cuenta que me falta fe. Pero Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi capacidad de desarrollar todo lo que tú quieres que yo desarrolle. Y creo que los que están haciendo el estudio bíblico con Susi lo han estudiado muchas veces. El humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿qué hace? Toca el corazón de Dios. Dios ama el corazón contrito y humillado. No ama el corazón orgulloso, quejoso. ¿Somos quejosos? ¿Somos incrédulos? Sí lo somos. Pero hoy démonos cuenta que eso no suma, que no es lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón como el de Josué y Caleb, porque los que vieron el propósito de Dios para sus vidas concretado, realizado, fueron los que creyeron, fueron los que se pusieron los anteojos de la visión de Dios y dijeron, si Dios va a estar con nosotros, si Dios nos prometió esta tierra, si Dios nos prometió que nos va a fortalecer y va a ir con nosotros, podemos. Y estos que son enormes son como pan comido para nosotros. Y ellos fueron los que conquistaron la tierra. ¿Querés conquistar la tierra que Dios te prometió? Amén, amén, amén. Tu carácter, tu familia, tus relaciones familiares, tu trabajo. No sé cuál es la tierra que Dios te prometió. Pero cantamos también de obediencia hoy. Dios quiere, es la voluntad de Dios que nosotros le consultemos a Él. Señor, ¿cuál es tu visión? Yo esto lo veo negro, quiero que me muestres cómo lo ves tú y quiero ver con tus ojos. Abre mis ojos, Señor. Lo cantábamos, lo oraba sucio. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Y Dios te lo va a abrir, pero vos tenés que querer. Dios no hace nada en tu vida que vos no quieras. Si vos te humillás delante de la presencia de Dios y decís, Señor, yo esto... Sí, contale lo que te pasa, lo que sentís, contáselo. Pero no, tus sentimientos no son la voluntad de Dios. A ver, no reflejan la voluntad de Dios especialmente. Sí, los sentimientos Dios los puso en nosotros, como dije antes, y es necesario reconocerlos. Pero cuando los reconoces, decirle, Señor, me está pasando esto, ¿es lo que vos estás viendo? ¿O qué es lo que no estoy viendo?
Y quiero leerles el Salmo 81. Salmo 81 del 8 al 16. Ahora quitaré la carga de tus hombros. Es Dios que quiere bendecirnos. Ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Escúchame, pueblo mío, dice Dios, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Oh pueblo del Bajo de San Isidro, si tan solo me escucharan. Jamás debes tomar un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. ¿Qué es un Dios falso en tu vida? Hiperactividad, televisión, novelas, celulares. ¿Qué más nos quita? Puede ser un Dios en nuestra vida. Nuestros hijos, nos desvivimos por nuestros hijos, no tenemos tiempo de ocuparnos de Dios. Un falso Dios es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, ¿sí? Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Dios es el que te salva. Ni el celular, ni la telenovela, ni tus hijos, ni nada que pongas en el lugar de Dios va a sacarte del pozo cuando realmente lo necesites. El que saca tus pozos del fango es Dios. Fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Egipto es todo lo que es mundo, todo lo que es nuestra vieja naturaleza, nuestro pasado. Después dice algo interesante. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Y hoy con Jorge decíamos, ¿qué significará eso de abre bien tu boca? A ver, Susi, ¿qué te surge? A mí me parece que es para hablar lo correcto, hablar lo que Dios dice. Claro. O sea, no abras tu boca para decir pavadas. Tiene que ver con la intención de tu corazón. Abrir bien tu boca, me parece que tiene que ver cómo es el deseo de tu corazón. ¿Vos querés que Dios realmente hable a través de tu boca? Entonces la disposición de tu corazón, a ver Señor, cuando yo abra la boca, por favor, que no hable cosas que lastimen, que no hable cosas que bajoneen al otro, que no hable cosas que no puedan encender en fe el corazón del otro. Si vos abrís bien tu boca, dice acá el Salmo, yo lo llenaré de cosas buenas. Si tu intención es bendecir, Dios te va a llenar de cosas buenas. Pero escuchen esto. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. ¿Qué hace Dios cuando vos no querés y no querés y no querés? Y te va a dejar porque Él respeta tu decisión, aunque siempre va a tratar de volver a traerte. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si el Bajo de San Isidro me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos y los alimentaría con lo mejor del trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Dios quiere bendecirnos. Tiene que ver con tu disposición del corazón y el darte cuenta antes de abrir la boca, decirle, Señor, ayúdame a mirar la situación con los ojos de la fe, con la visión. Dame tus ojos, Señor, para ver la situación. Eso va a ser la diferencia de victoria versus queja y vida mediocre, que hoy era el título de nuestro mensaje. La diferencia entre la victoria, entre conquistar tu tierra prometida o permanecer en la mediocridad, tiene que ver con tu disposición del corazón. Señor, quiero ver con tus ojos. Reconozco que me falta, pero quiero que me sumes
fe, quiero que aumente mi fe. Como le dijo el padre de ese hijo enfermo, sí creo, Señor, pero reconoce que le falta fe. Aumenta mi fe. Si vos venís con ese corazón, Dios lo va a hacer, porque la intención de Dios, Salmo 86, léetelo después, la intención de Dios es bendecirte. Pero nosotros somos los cabezones que nos metemos en este pensamiento de los 10 que fueron a investigar la tierra y dijeron, no podemos, sos gigante. Y ten en cuenta que lo que decís contagia. Así que abrí tu boca para bendecir y orá para que esas palabras inflamen con el mismo entusiasmo a los demás y que lo negativo que haya quede erradicado. ¿Querés conquistar tus tierras prometidas? Ponete de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno y nos muestras con ejemplos bíblicos el camino a quedarnos 40 años en el desierto o el camino a conquistar la tierra que tú nos prometiste. Hoy hay un pueblo delante de tu presencia que quiere conquistar la tierra. Señor, aumenta nuestra fe y que tu Espíritu Santo pueda abrirnos nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para poder comprenderlo. Y ahora queremos juntos como iglesia decirte esta oración. Señor Jesús, reconozco que muchas veces miro las situaciones de acuerdo a mi perspectiva humana. Te pido perdón por eso. Y hoy decido ponerme tus anteojos y poder ver tus propósitos en cada situación que vivo y poder desarrollar la capacidad de hacer frente a cada situación que me toca vivir. Y te doy gracias por las dificultades, porque sé que me hacen crecer y me hacen madurar. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último, Señor, queremos unirnos como iglesia para echar fuera todo espíritu de temor. En el nombre de Jesús, Satanás, tú estás escuchando. Te decimos que no tienes autoridad sobre este pueblo, porque es un pueblo que ama a Dios, es un pueblo que quiere alinear sus vidas con los propósitos de Dios. Y te decimos, Satanás, que no tienes autoridad sobre nosotros y te echamos fuera con tus temores, con tus miedos, con tus angustias y declaramos la victoria de Cristo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bueno. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor de ti, Señor.